Pues un domingo más, empezar la reunión y dar la bienvenida a todos que venís todos los domingos, y a Carlos y a su familia, y poder disfrutar de la reunión como tiene que ser. Como cuando los cristianos se reunían al principio y decía que tenían todo en común, era como una familia, era como una... ayer estábamos hablando en casa del cuerpo de la iglesia, como tiene que ser, ¿no? Son muchos miembros, habla del cuerpo como la iglesia, y se compone de muchos miembros, y todos, no todos tienen la misma función, pero sí todos están unidos y se necesitan entre sí, ¿no? Y eso es importante, tenerlo bien claro, que nos necesitamos uno del otro. Los que son del cuerpo, la iglesia, necesitamos los unos de los otros. Yo quería en esta mañana empezar la reunión leyendo un pasaje en Hechos, y algo que ayer hablaba en casa, y hablábamos sobre el poder entender lo que escuchamos, el poder entender lo que estamos recibiendo cada día en la iglesia, en las reuniones, en lo que leemos, lo que se nos comparte, lo que nos hablan, cuando escuchas una alabanza, entender qué es lo que trae a nuestra vida, qué es lo que quiere traer a nuestra vida. Si no lo entendemos, ¿verdad? Después escuchar una alabanza y es como algo, una canción más. Puedes escuchar un sermón y dices, bueno, pues una palabra más. Pero no es así. Cuando tienes el entendimiento, cuando entiendes, cambian mucho las cosas. Y es necesario el entendimiento. Es necesario ser entendidos de qué es y quién es Dios, y cuáles son las obras de Dios, y el beneficio que trae para nuestra vida. Ayer estábamos hablando en casa y hablábamos de esta gente que seguía a Jesús, y cuando comieron los 5.000, y después dice que buscaban a Jesús, y Jesús le dijo, en verdad no me buscáis porque habéis entendido las señales milagrosas, sino porque habéis comido y os habéis saciado. Y les empieza a hablar el Evangelio, ¿verdad? Empieza a hablarles de que come mi carne, bebe mi sangre, empieza a decirles, y se les hizo muy dura. Dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Y dice, y muchos dejaron de seguir a Jesús. Cuando no hay entendimiento, ¿verdad? Es necesario buscar el entendimiento, el poder entender qué es lo que Dios quiere traer a nuestra vida. ¿Quién es Dios? Y a veces tiramos para adelante, ¿verdad? Sin entendimiento. Y Jesús en muchas partes de los evangelios dice, oíd y qué, y entended. No escuchar nada más, sino también tenéis que entender, porque si no entendéis, puede pasar que el día que os llegue una palabra, como llegó esta gente, digan, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? ¿No? En Hechos, en el capítulo 8, versículo 26, dice así, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y
¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe dice que abriendo, ¿no?, su boca y comenzando desde esta escritura de Isaías, dice, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Verdad? Cuando llegas a entender, ¿verdad?, cuando empieza a venir el entendimiento a tu vida, cuando no es simplemente leer, no es simplemente estar, no es simplemente escuchar, es cuando llegas a entender, ¿verdad? Y el único que entendió fue el Evangelio de Jesús. Fue lo que dice que le anunció, ¿verdad? Felipe dice, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Cómo se lo anunció? De tal manera que lo pudo entender, que nada más que vio agua dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Con qué claridad, verdad? A veces nosotros, ¿verdad?, estamos en la reunión, una reunión, otra y tal, y se nos está hablando el Evangelio, se nos está compartiendo el Evangelio, y a veces no tenemos la claridad para decir: oye, no me puedo bautizar. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque a veces es simplemente oír, es simplemente leer, y ya no hay entendimiento. Pero cuando llegamos a entender, ¿verdad?, este mensaje, esta buena noticia de parte de Dios para nuestra vida, en nuestro corazón se empiezan a mover cosas y dice: ¡buah! Como el etíope este. Le empezó a hablar desde la escritura que estaba leyendo al Evangelio de Jesús, y ya se le movió algo en su corazón, que vio agua y dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Qué bueno es cuando podemos llegar a entender, ¿verdad?, cuál es el plan de Dios, cuál es el deseo de Dios para nuestra vida, y empezamos a ver que podemos ir un poco más hacia adelante, no quedarnos sin entendimiento. A veces Jesús le reprochaba a los discípulos. Jesús estaba hablando y les hablaba de lo que contamina al hombre, y les decía: oíd y entended, ¿no?, a la multitud. Y después los discípulos le iban a él y dice: ¿pero cómo? Y les decía: ¿todavía estáis aún sin entendimiento? ¿Todavía estáis aún? ¿Todavía no entendéis el plan? ¿Todavía estáis en esta condición? Qué bueno es cuando dispones tu corazón, te empiezan a transmitir el Evangelio, la manera como le transmitía aquí el Evangelio de Jesús. No explicó la obra de Jesús, lo que Jesús vino a este mundo, lo que vino a hacer por la humanidad, ¿verdad? Y este hombre en el mismo momento dice: ya tengo claridad. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Digo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor le arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió
gozoso su camino. Siguió gozoso su camino. Cuando empiezas a entrar, en verdad, en el plan de Dios, cuando ya estás dentro de la movida de Dios, del Evangelio, de las cosas de Dios, del plan de Dios, cuando ya estás experimentando ese perdón de pecados, cuando ya te bautizas, cuando haces cosas porque has entendido el plan de Dios para tu vida, dice, lo que viene es un gozo al corazón. Y dice que este hombre iba leyendo. Tú imagínate la diferencia que hay de ir leyendo la Biblia o de estar escuchando el sermón a estar gozoso, a seguir gozoso tu camino. El leer no te da el gozo, el escuchar no te da el gozo, pero cuando tú entiendes y empiezas a formar parte de este plan de Dios, de salvación, y el gozo de la salvación viene a tu vida, amén, cambian las cosas. Y yo quería animaros en esta mañana, pues para empezar la reunión, ¿no? Que podamos poner todo nuestro corazón, disponer el corazón, abrir nuestro corazón y buscar que Dios nos haga entender lo que escuchamos. A veces oramos por muchas cosas, pero hay que orar, hazme entender tu camino, hazme entender tu plan, hazme entender tu propósito. Y cuando tú entiendes el plan de Dios y el propósito de Dios para tu vida, se empiezan a mover cosas. ¿Qué hago? He sentido que Dios me ha hablado, he entendido que ha muerto por mis pecados Jesús en la cruz, he entendido esto, he entendido lo otro, ¿qué hago? Y Jesús fue bien claro cuando empezó su ministerio: arrepentíos para perdón de pecados, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y Dios se está acercando, ¿verdad?, a la vida de las personas con su evangelio, con su palabra, con su mensaje. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de esta vida, de este gozo, que no lo da la lectura, que lo da Dios mismo. Es el gozo de la salvación. Amén. Pues ahora damos paso a la alabanza. Pues Peso nos dejará el mensaje. De verdad que me gustaría que podamos hacer una oración antes de empezar, pero un poco más de lo que nos ha compartido Kiko al empezar, ¿no? Que podamos entender, ¿no? Que podamos entender lo que Dios quiere traer a nuestra vida, ¿no? Y pues te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Cristo, Señor. Gracias, Dios, porque tú hablando con la mujer samaritana en aquel pozo, Dios. Tú, Señor, le dijiste que si ella puede entender, si puede comprender lo que tú quieres darnos, Señor, lo que tú nos ofreces, Cristo. No hay lugar de duda que estaríamos ahora mismo pidiéndote a ti, Señor. A ti, el único que puede saciar nuestra alma, Dios. El único que puede darnos vida, Señor. El único que puede llevarnos al Padre, Señor. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, en esta mañana, Señor, y poder descansar en tu obra, descansar en tu sacrificio, Señor, y poder ver que no hay nada mejor, Señor, que lo que tú has hecho, Señor, en esta cruz por nosotros, Señor. Lo que tú has otorgado por nosotros, Señor. Lo que tú, Señor, pues, por tu gracia y tu misericordia das a los hombres, Señor. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, Espíritu Santo. Oh, Señor, obra entre nosotros, Señor. Amén. Bueno. Yo quería, antes que nada, si podemos abrir en segunda carta de Pedro,
Y algo que trajo Dios en mi vida y por lo cual quiero compartir lo que voy a compartir yo hoy. Y ves cómo apóstol Pedro, apóstol, es así como empieza la carta, dice: yo, siervo de Cristo, apóstol del Señor, ¿no? Y como él nos hace ver de que, y ves ahí un corazón, como vemos en la primera carta de Pedro, un corazón de un pastor, ¿no? De alguien que se preocupa, de alguien que sabe que le ha sido encomendado el Evangelio y de que toda su vida tiene que estar fiel, que las personas reciban ese Evangelio que recibió de Cristo, ¿no? Y animar al pueblo de Dios, advertirles, ¿no? De que si en nuestra vida podemos disfrutar de la gracia y de la paz, es porque un día, por el conocimiento de lo que usted hablaba, por el conocimiento de Cristo, de poder conocerle a Él, de poder tener ese encuentro con Cristo, donde el Espíritu Santo en un momento nos convenció de nuestro pecado y de repente la cruz dejó de ser una locura. El mensaje de la cruz dejó de ser algo sin significado, sino de repente empezó a ser todo lo que yo necesito. Y empezamos a dar gracias en nuestro corazón, de repente como, no, y decir: Señor, gracias, porque hemos comprendido lo que es el pecado, porque hemos comprendido dónde estábamos. Y hemos visto cómo Cristo vino a buscarnos, a hacer esa obra en nuestra vida, ¿no? Y yo quería ver cómo Pedro empieza esta carta. No nos da tiempo a poder leer todo. Yo voy a, animaros que la leáis y que podéis, ¿no?, ver lo que nos quiere transmitir. Pero así voy a intentar a poder hoy, así como de alguna manera me ha animado a mí, quiero animarte a ti, ¿no? Y empieza a decirnos en capítulo 1 y versículo 1, y él se presenta como es. En pocos sitios vamos a ver esto que dice Simón Pedro, ¿no? Qué bueno es, que él se presentó. Sabemos que apóstol Pedro antes era ¿quién? Simeón. Y fue Jesús quien le dijo: de aquí en adelante te llamas como Pedro, ¿no? Pedro. Como Dios cambió su nombre, ¿no? Qué bueno es esto. Qué bueno es que Cristo, cuando viene a nuestra vida, cambia nuestra identidad. Antes éramos pecadores sin salvación, y como Cristo ha hecho esto, esa obra. Y Él quería aquí exaltar. Que si nos acordamos cómo era Pedro, Jesús ahí dando su enseñanza, y él estaba ahí en sus quehaceres, ni siquiera estaba atento a lo que Jesús hablaba, pero Cristo mismo le llamó y dije: ven, voy a subir a tu barca, voy a amar adentro, ¿no? Y ahí hizo un milagro, algo espectacular en la vida de Pedro, ¿no? Y él se acordaba y dice: Simón Pedro, ¿no? Como siempre como siempre aquí vemos cómo nos va a animar. Dice: esta fe, dice, que yo tengo, pero es la misma que tenéis vosotros. Es la misma fe, ¿no? Él como no quiere que perdamos estos orígenes, donde Dios escogió lo vil y menospreciado, donde Dios no mira la apariencia de lo que el hombre mira, donde Dios es su amor, es su gracia, ¿no? Y empieza a decirnos apóstol de Jesucristo, dice siervo y apóstol, ¿no? Aquí la palabra que usa realmente, y aquí la traduce siervo, realmente es esclavo. Esclavo. Y no es un esclavo, es esclavo tal y como lo entendemos. Un esclavo es que no es dueño de sí mismo. Cristo me compró. Soy de Cristo. Soy de Él. Y un esclavo no hace su voluntad, sino va a hacer la voluntad de aquel que le compró. Y Él no tenía aquí... ¿Ves cómo nosotros nos hemos ido modernizando y a veces queremos suavizar las palabras? Y ponemos aquí siervo. Parece que es más, a veces hasta nosotros, parece que nos gusta que nos digamos un siervo del Señor, ¿no? Pero quiere decir que soy esclavo de Cristo. Soy esclavo para hacer su voluntad. Pero su voluntad por amor, porque hemos comprendido que es lo mejor,
que la voluntad de Cristo es lo mejor. Hemos comprobado una y otra vez. Dice, a los que habéis alcanzado, y ahora nos dice, por la justicia de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Si hemos podido alcanzar algo, si podemos decir, y podemos tener seguridad y decir como cristianos, un día voy a estar en el cielo, a la presencia de Dios, no es por nada nuestro. Es por la justicia de ¿quién? De Jesucristo. Es por la justicia de Jesucristo. Y eso es algo muy importante. Dice que nadie se va a poder jactar en su presencia. Nadie va a poder un día estar en la presencia de Dios y decir, yo estoy aquí por méritos. Y hacer vana la cruz de Cristo. Es lo que muchas veces no enseña Pablo en sus cartas. No. Es por su obra, es por lo que Él hizo, ¿no? Por su justicia, que Él no imparte su justicia a nuestra vida y hoy podemos ser justos, no por nosotros, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. De nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ahora dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Te paras a veces a pensar que tú tienes la misma fe que tiene apóstol Pedro? Y es igualmente que preciosa. Es igualmente de preciosa. A veces parece que tenemos una fe, ay, ojalá. Es igualmente preciosa. Pero a veces, como vamos a ver aquí, a veces se nos olvida. A veces vivimos nuestra vida como aquí Pedro por algo dice, no cesaré, dice, de recordaros ciertas cosas. De que estéis ahí, que estéis atentos a ella. ¿Por qué? Porque si no, este mundo en que vivimos, lo que quiere y lo que busca continuamente es de alguna manera apagar la luz de Cristo. Apagar lo que realmente hemos visto en el Señor. Por eso el cristiano tiene que tomarse en serio, tiene que ver la grandeza de lo que tiene. Dice, ocupaos en vuestra salvación, decía también apóstol Pablo. Ocupaos en vuestra salvación con ¿cómo? Con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Él es quien puso en vosotros tanto el querer como que para hacer por su buena voluntad. Porque lo que hoy vivimos no es normal. Es algo que Dios, por su gracia, ha impartido en nuestros corazones. Nos ha dado su don de la salvación. ¿Cómo no me voy a ocupar? Es algo que yo jamás podría. Dice, ocúpate en ello. Y es lo que Pedro anima. A veces solamente vemos y nos quedamos como simplemente, el diablo a veces nos anima simplemente a ver la generosidad de Dios, ver su omnisciencia, su omnipresencia, su todo, y parece que nos quedamos como, no. Aquí sigue Pablo, apóstol Pedro hablando y dice, gracia o paz os sean ¿qué? Multiplicadas. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Y aquí nos hace ver que la gracia y la paz ha venido a nuestro corazón ¿cómo? Por el conocimiento de Cristo. Han venido a nuestro corazón. Por el conocimiento de Jesús. Ha venido a nuestra vida la gracia y la paz. Y dice que nos sean multiplicadas ¿cómo? Cuando nosotros proseguimos conociendo a aquel que nos amó. Cuando proseguimos en esa relación. Cuando proseguimos en nuestra vida en querer conocer más y más de Dios. Dice la gracia y la paz no sean ¿qué? Multiplicadas. Multiplicadas. Y es algo muy importante. No podemos conformarnos. A veces es como, te digo, yo pensaba, a veces esa generosidad que hemos encontrado en Cristo, ¿no? Cuando en nuestro encuentro con el Señor, esa gracia, esa bondad, parece que a veces casi nos paraliza. Pero vamos en toda la Escritura y vemos en toda la vida que todo lo contrario, que los apóstoles nos animan a ¿qué? A ir adelante, ¿no? Animándonos, como haciéndonos ver que aquí Él va a seguir hablándonos que nos ha dado todo lo necesario para vivir en este mundo, todo lo necesario, y que nos ha dado sus promesas para que mediante ella alcancemos ¿qué? La naturaleza divina de Cristo.
Que no sigue viendo en mi vida lo que el pecado hace, todo lo contrario, lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida. Que puedo ver cómo la gracia, cómo las cosas de Dios se manifiestan en mi corazón, en mi vida. Y eso tiene que estar ahí. Tenemos que estar atentos a esas cosas. Y termina la carta. Aquí empieza con estos versículos. Vamos a leerlo otra vez. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pero te digo, después él sigue hablando, vamos a leer algunos versículos, pero él quiere dar la importancia de ciertas cosas que él no quiere parar de recordarnos, que como cristianos es importante que la recordemos, que seamos alentados a ella, que la vivamos. Dice, ¿por qué? Porque así como Dios quiere hacer una obra, dice que ahí están. Dice, mucha falsa doctrina, muchos falsos maestros, que lo único que quieren es desbaratar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Que lo único que podemos ver que es como poco más que encontrar una justificación para seguir haciendo lo que quiero. Y eso no tiene que ser así. Eso no tiene que ser así. Hasta tal punto de que dicen, hasta la venida del Señor, eso. ¿No ves cuántos años han pasado desde que Jesús dijo que va a venir y todavía no ha venido? Y empiezan a burlarse del mensaje de la salvación. ¿Dónde está? Dicen. ¿Dónde está? Dicen. Y ahí Pedro le hace entender a los cristianos y le hace comprender, mira, si algo podemos ver, es que si han pasado 2000 años y Cristo todavía no ha venido, dice, no hay otra razón, sino la que Él tiene que, ahí nos enseña, dice que tiene paciencia. ¿Qué es la paciencia de Dios? ¿Qué es la bondad de Dios que quiere que todos que se salven y lleguen al conocimiento de la verdad? No hay otra razón por la cual Dios tarda de hacer su juicio sobre el pecado. Y lo vemos, y es lo que es donde tiene que estar nuestra mira. Y termina la carta ya de alguna manera animándoles a lo que tienen que seguir los creyentes, y también haciéndole ver que, mira, Dios nos ha advertido de estas cosas. Como se nos decía antes, no tenemos que vivir ignorantes. Vamos a leer los últimos dos versículos, el 17 y 18, dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de qué, de antemano, léete la carta, si no te la has leído, pero vas a encontrar muchas cosas que ya seguramente que la has oído, muchas cosas que seguramente ya Dios te advirtió. ¿Por qué? Porque Dios nos advierte de antemano y nos hace ver cuáles son, si podemos decir, el galardón del buen camino. Pero también nos advierte de cuáles son las consecuencias y las tragedias de desviarnos del camino. Y nos habla de esta cosa. Entonces, la responsabilidad está en nuestra mano. Y vemos cómo el apóstol nos anima, dice que no tiene que ser otro el motivo, vamos a verlo, no tiene que ser otro el motivo por lo cual nosotros, me encanta cómo dice, haced firme vuestra vocación. Habla de la vida cristiana como una vocación. ¿Sabemos lo que es una vocación? Es una pregunta, ¿Qué es una vocación? A ver. Yo lo que entiendo, así tampoco, pero no, a veces dice, yo tengo vocación de médico, ¿no? Y alguien tenía vocación de médico y se pone ¿a qué? A estudiar de médico y habla de la vida cristiana que tiene que ser nuestra vocación. No puede ser que para un cristiano haya algo más que lo que Dios en su vida. Ese es el conocimiento de aquel. No, yo me acuerdo antes de conocer a Cristo, continuamente en mi vida buscaba conocer algo para que mi vida sea mejor, ¿no? Y buscabas a conocer, pero siempre ¿qué te encontrabas? Con un vacío en tu corazón. Pero dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a quien has enviado. Cuando uno realmente empieza a conocer a Dios,
es el único que realmente trae a nuestra vida lo que necesitamos. Y apóstol Pedro anima a los cristianos. Dice, si estamos en esta gracia, si hemos recibido esta paz, multipliquémoslos. Iremos adelante en esa relación que Cristo ganó por nosotros. Nosotros jamás podríamos relacionarnos con Dios si no fuera por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Por qué no aprovechamos? Pedro ahí mismo en esto habla, dice, sabiendo, dice, de lo que va a ocurrir, siendo advertido de lo que va a pasar con este mundo, ¿cómo es que no, por qué no vivimos? ¿Cómo nos exhorta, nos anima? ¿Cómo no vamos a vivir esta vida de alguna manera pensando de que a lo que es de Dios, si todo eso va a desaparecer? Animémonos a buscar lo que es de arriba. Y te digo que no es algo que lo vemos solamente aquí en la carta de Pedro. Es algo que continuamente Dios nos anima. De proseguir conociendo a aquel que nos amó. Aquel que no escatimó ni su propio Hijo. Que lo entregó por nosotros. Es un amor que excede todo conocimiento. Por eso te digo que a veces el hombre sigue buscando. Nos dejamos llevar, ser de alguna manera moldeado por este mundo. El otro día me vino una reflexión, ¿no? Porque veo ahí, siempre cuando pasamos y nos damos cuenta, que siempre podan los árboles, los podan siempre sobre todo por las carreteras, en los sitios tal, lo podan hasta el tronco. ¿Os habéis dado cuenta? Y yo me parecía raro, ¿no? Y digo, ¿pero por qué podan estas cosas así? ¿No? Me acuerdo que me puse ahí a mirar y lo que son los expertos, lo que entienden de estas cosas, dicen que no es bueno. No es bueno podar los árboles así, ¿no? Tener ese tipo de poda, porque a podarlo así, a podar el árbol sufre daños. Sufre muchos daños y bueno, y ahí explican muchos daños que puede sufrir el árbol por ese tema. Pero te das cuenta de que el ayuntamiento, lo que tal, no le importa otra cosa, sino, ¿sabes por qué lo hacen? Una parte es para que no sigan las raíces, que se extiendan y que hagan daños. Otra parte es para que no haya muchas hojas y muchas historias, pero no le importa el árbol. No le importa el árbol, porque todos los expertos dicen que es dañino, ¿no? Y yo pensaba un poco en esto. Jesús cuando decía que nosotros somos la vid, ¿no? Muchas veces la Biblia compara nuestra vida pero cuando Dios es el cuidador, cuando Él es quien poda nuestra vida, lo poda de una manera para que nosotros podamos dar un fruto. Y piensa en nosotros, piensa en lo que es como hace. Pero cuando yo pensaba ese mundo, cuando somos moldeados a veces sin darnos cuenta, cuando dejamos el cuidado de Cristo y somos moldeados por este mundo, ese mundo no le importas. No le importas absolutamente nada. Aunque hoy un día te lanzan mensajes de mucha... Son muy dados, es un mensaje de comprensión, de tal, pero no le importas absolutamente nada. Absolutamente nada. Si el hombre realmente tiene valor, es solamente en el corazón de Dios. En el corazón de Dios. Y Dios nos ama porque Él es amor. Y tiene un especial. Y digo, ¿cuántas veces? Aquí podemos ver Pedro cómo les advierte. Cuando este mundo, cuando somos moldeados, si somos moldeados, pues lo único que vamos a recibir es daño. Es daño para nuestra vida. Pero hay una obra que es de Cristo. Hay una obra que es la que tenemos que desear. Donde dice que tenemos que poner todo nuestro empeño en lo que vamos a ver. Todo nuestro empeño ahí, en estas cosas. Para que nuestra vida crezca en seguir en la gracia, en el amor del Señor, ¿no? Vamos a leer en capítulo 1. Ya te digo, no vamos a leer mucho versículo, pero después yo te animaría a leer la carta y meditar en las cosas, ¿no? En capítulo 1 y versículo 12.
Aquí ves realmente ese corazón, el mismo corazón que tiene Dios. Que Dios no viene a nuestra vida simplemente haciéndonos ver lo que está mal, nos anima, pone en evidencia lo que podemos contemplar, lo que les dice. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ¿qué? Las sepáis. Aunque vosotros las sepáis. Y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, despertaos y con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y vemos ese Pedro que dice que el Señor le hizo ver que no le queda mucho en este mundo. Pero dice, quiero que esto esté siempre en memoria de vosotros. Y no es ni más ni menos ahora lo que vamos a leer que lo que Cristo ha hecho por nosotros. Que yo no puedo perder de vista lo que Jesús ha hecho por mí. No puedo realmente ver y por ello mismo. Esa tiene que ser la motivación de mi vida para vivir lo que nos está diciendo. No puede haber otra motivación. Yo no puedo ser, como él después habla de estos maestros, que lo único que por lo cual buscan a Dios es por ganancia deshonesta, por buscar justificaciones para sus pecados, para ver en la gracia y desbaratarla de tal manera. Y eso lo vemos hoy en día. Como se ha rebajado tanto el cristianismo, se ha rebajado tanto lo que es la cruz de Cristo, que lo único que la gente ve a veces en Cristo y lo que abrazan es, ahora ya tengo una justificación para mis pecados. Pero dices, pero ¿dónde está la excelencia de aquel que nos llamó? Que me cautivó de tal manera que lo único que podía, Señor, yo quiero ser como tú eres. De poder ver esta gracia, es lo que nos anima. Ahora, vamos a empezar a leerlo. En capítulo 1 y versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida. Y aquí, cuando habla de todas las cosas que pertenecen a la vida, hay que dejar a un lado lo que nosotros pensamos que es la vida. Cristo es la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy la vida. La vida es Cristo. Por eso Pablo antes dice de haber conocido, los que habéis experimentado. Yo te animo hoy, si tú no has experimentado eso, si tú todavía estás buscando y nada más piensas que la vida es, y vas detrás de cosas porque es como que te falta algo continuamente. Jesús lo dice que la vida del hombre no consiste en lo que posee, lo que va a tener, ni tengo por qué preocuparme por esto y lo otro, porque la vida no es esto, la vida es mucho más. La vida es Dios mismo, Él nos da la vida. Lo que pasa es que al estar separado de Dios, vivimos en un continuo, dice, el engaño del pecado, que nos lleva continuamente a buscar lo que solamente Dios puede darnos. Y dice que nos da todo lo necesario, lo que el hombre necesita para la vida. Y la piedad. Y la piedad tiene que ver con, si podemos definir, la piedad es alguien que tiene un corazón para Dios y para quién. Y para el prójimo. No podemos separar. Dice, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, ¿quién? Como a ti mismo. No podemos. Dice, segundo, semejante. Todas las cosas que necesitamos. Todas las cosas, lo que necesito. Me gusta mucho cuando Pablo, aquí apóstol Pedro, cuando hereda estas cosas que tenemos que añadir a nuestra vida y de repente pone amor fraternal. Qué importante es. Qué importante es el amor fraternal. Porque muchos solamente ven al hermano como si fuera un estorbo. Aquí nos dice todo lo contrario. Es algo súper importante. Si yo no entiendo estas cosas, por eso digo, ¿de dónde estamos aprendiendo? ¿Quién está muchas veces pudando nuestra vida? ¿Quién está formando mi corazón?
¿Estoy realmente en Cristo? ¿Estoy en Él? ¿Está Él moldeando, haciendo su obra, haciéndome crecer y en estas? Qué importante es. Y Él nos anima. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la eternidad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel. Otra vez lo vemos. Mediante es ahí, en esta relación con Dios que hemos entrado. Conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y qué, y excelencia. En Cristo hemos visto la gloria, la excelencia. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Mi madre tenía un amor por mí, precioso, especial. Pero aquí cuando hablamos del amor de Dios, aquí me gusta como dice, no habla de alguna manera, cuando vemos los atributos de Dios siempre tenemos que verlos todos en su poder. Dios es poderoso en su amor. Su amor no era un amor insuficiente, porque mi madre me amaba mucho, muchísimo, pero su amor era insuficiente para que yo cambiase de vida. Insuficiente. Pero el amor de Dios fue suficiente. ¿Por qué? Porque no había el pecado que me separaba de Dios. No podía separarme de Dios. Cristo fue en la cruz y cargó con mi pecado. Su amor venció en la cruz. Su poder venció al diablo. Quitó las cadenas que me tenían oprimido. Venció. ¿Ves? El amor de Cristo excede. Está por encima. Es su excelencia. Todo lo que podemos ver en Él ¿no? En este momento que ¿no? A veces cuando te pones delante de Dios y dices, y de alguna manera te pasa delante de ti todos tus pecados y dices, la paciencia que Dios ha tenido conmigo, ¿no? No es una paciencia sin poder, es una paciencia con poder. Es una misericordia con poder. Donde tantas veces yo he fallado a Dios. Dice, por medio de las cuales, ¿no? ¿De cuáles? ¿No? Nos has dado preciosa y grandísima promesa, para que mediante ellas llegases a ser participantes de la naturaleza, ¿qué? Divina, para que podamos participar de lo que es, de lo divino, ¿no? Qué triste, ¿no? A veces digo que lo único que a veces podemos ver es el testimonio del pecado en nuestra vida. No, aquí nos dice de participar de la naturaleza divina. Nos has dado. Y por medio de las promesas podemos llegar a conocer a Cristo. Ahora dice, habiendo huido de la corrupción que en el mundo por causa de ¿qué? De la concupiscencia. Qué bueno es. Hemos huido de la concupiscencia. Y aquí no, de alguna manera Pedro hace una mención y me gustaba antes lo que decía Kiko, porque ese es el Evangelio. Dice que cuando comprendió el mensaje de salvación, ¿qué es lo que dijo? ¿Qué impide que sea ¿qué? Bautizado? Por eso entendemos de que un niño no sirve para nada bautizarlo. ¿Por qué? Porque no entiende nada. Porque el bautismo lo que tiene que ver es que dejo la concupiscencia de este mundo para seguir a ¿quién? A Cristo, a vivir una vida nueva. Y representa eso. Representa que yo muero a mi vida vieja y de aquí en adelante voy a vivir ¿para quién? Para Cristo. Por eso solamente al que ha entendido el mensaje de la cruz dice, yo quiero bautizarme. Quiero dar ese testimonio al mundo de que de aquí en adelante he huido de ¿qué? De la concupiscencia, de los malos deseos de este mundo y ahora quiero vivir ¿para quién? Para Dios. Y sabes que todo eso es por Cristo, por su cruz, por lo que hizo por ti en la cruz. Qué bueno es. Ahora dice en 5, vosotros también. Y ahora dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe que, y empieza a decir virtud.
Ahora dice, por eso mismo, no puede haber otro motivo por lo cual yo vivo una vida cristiana. De verdad, después, leed cuando habla de los falsos profetas y de falsos maestros y habla de su doctrina, de lo que hacen, de tal. Y párate y piensa en un momento. ¿Qué motivos tienen para realmente profesar una fe que ni siquiera les importa? ¿Cuál es el motivo? Yo tengo que pararme. ¿Cuál es mi motivo? Si yo he experimentado lo que es la gracia de Cristo, si yo he experimentado el amor, dice, ese es el motivo por lo cual, dice, tengo que poner toda mi diligencia, a ir añadiendo, a ir proseguir conociendo a Cristo, para que la gracia y la paz sean que multiplicadas en mi vida. Con estas cosas que está hablando aquí. Esas son características que solamente el Espíritu Santo puede producir en nosotros, o debe producir. No son cosas que tú por ti mismo puedes hacer. Yo el otro día compartíamos y digo, muy diferente cuando una persona hace algo por amor y cuando lo hace porque hay que hacerlo. ¿Se nota o no se nota? ¿Se transmite o no se transmite? Incluso puede ser que lo hace por hacerlo, a lo mejor lo hace mejor que el otro que lo hace por amor. Puede ser también, daré caso, porque hay personas que son muy capaces y hay cosas mucho mejor que otro que no es capaz de nada. Pero hay una diferencia cuando una persona lo hace por amor y cuando uno lo hace por hacerlo. Pues es lo mismo. Todas estas cosas aquí que nos dice que tenemos que añadir a nuestra vida, yo puedo poner ahí, pero cuando yo comprendo que lo que hemos leído antes, que todo eso lo puedo obtener porque Él me lo ha dado. Es por Cristo, ¿no? Y la deseo en mi vida y la anhelo en mi vida, ¿por qué? Porque quiero que mi vida no sea, como vamos a leer, sin fruto. No quiero que mi vida se quede como el diablo realmente quiere que seas. Que no seas luz, que no seas sal. Que seamos personas que no transmitamos nada de Dios. ¿No? No, dice, buscamos estas cosas. Vosotros también poniendo toda diligencia, es decir, todo nuestro empeño por esto mismo. Dice, añadid a vuestra fe virtud. Aquí la virtud es la misma palabra que ahí arriba hemos leído, excelencia. La misma, cuando hablaba de la excelencia de Cristo, habla de la virtud. ¿Tú crees que nosotros tenemos esa excelencia? Aquí de alguna manera la palabra nos indica que si podemos, la virtud que tenemos que tener tiene que ser reflejo de aquello que hemos visto en Cristo. Eso es lo que tiene que ser. Yo no tengo que buscar una virtud donde alguien me alabe a mí, no. Busco las virtudes de Cristo. Busco eso, lo deseo, lo anhelo en mi vida. Quiero que mi vida refleje lo que estoy viendo, lo que estoy... Por eso qué importante es nuestra comunión con Cristo. Muy importante. Es muy importante de proseguir en conocerle. Y bueno, ya te digo, no nos vamos a parar en estas cosas, pero dice la virtud, conocimiento, el conocimiento, dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y la piedad afecto fraternal. Importante. Y al final de todo, ¿qué es? El amor, ¿no? Que seamos perfeccionados en ese amor. Qué bueno es. Dice, hay que buscar esas cosas. Y la Biblia nos enseña claramente de que eso, nada de lo que a veces podemos escuchar o saber de Dios es terrenal. No lo vamos a encontrar aquí. Todo lo bueno viene ¿de dónde? Es que viene del cielo. De Padre de las... No viene de aquí. No está aquí para que lo necesitamos. Necesitamos cada vez más comprender lo que Cristo hizo por nosotros. Dice, porque si estas cosas, ¿ves? Cuando nosotros estamos en esto, ¿no? Yo una de las cosas decía, bueno, las dos ordenanzas que Cristo puso a la iglesia era ¿qué? El bautismo y el otro era la Santa Cena. Digo, qué importante es la Santa Cena. ¿Por qué? Qué importante es celebrar a Cristo. ¿Por qué? Porque de alguna manera hacemos lo que aquí nos está diciendo el apóstol Pedro.
de alguna manera traemos a la memoria lo que Cristo hizo por nosotros. Y es algo que yo necesito tener, porque ese tiene que ser mi motor, ese tiene que ser lo que me motiva para que yo ponga toda diligencia. Te digo que el mundo a veces quiere poner otras motivaciones en nuestra vida. Y a veces yo, hablando con personas, a veces ves que parece que prácticamente casi quieren obedecer a Dios para que sean bendecidos. Y digo, pero ¿cómo has podido pasar de conocer a Cristo a una religiosidad tan baja? Es que no es esto. Es que no obedecemos a Dios para ser bendecidos. Somos bendecidos, amados por Dios. Dios nos bendijo. Nos bendijo en Cristo. Y por eso, por amor, queremos obedecerle. Es la diferencia. Y a veces, te digo, por eso hay que tomar las advertencias y las cosas en serio, porque a ti estamos advertidos, decía apóstol Pedro. Estamos advertidos. Advertidos de las cosas para que no nos... para que podamos ver las consecuencias y desastres que pueden tener en nuestra vida. ¿No? Dice, ¿cómo puede ser que no pase el verdadero proverbio? Dice que Pedro vuelve ¿a qué? A su vómito. ¿No? Pone este ejemplo. ¿No? Dice, ¿cómo podemos ser así? ¿Cómo podemos ser de poder ser librados de la maldad, del pecado, de ver que Cristo fue en la cruz para destruir la obra del enemigo, de poder perdonar nuestro pecado? ¿Y cómo es que acabamos? Parece que se nos olvida, porque es lo que está diciendo después Pedro. Dice, para que no se nos olvide que nuestros antiguos pecados han sido ¿qué? Perdonados. Y que no pase, dice, como un perro que vuelve a su vómito. ¿Lo habéis visto eso alguna vez? Yo nunca lo había visto porque nunca he tenido perros hasta que no he visto así un poco, ¿no? Es fuerte, ¿no? Tú ves un perro, le siente mal porque comen de todo, si le dejas, come de algo, le sienta mal, lo vomita y ya enseguida da la vuelta, ya al momento que se siente mejor, ya vuelve a querer comer, mientras está todavía calentito se lo quiere comer otra vez. Y pone este ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos volver a estas cosas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué pasa? Y aquí vemos el corazón de Pedro, dice, os animo, dice, quiero siempre recordaros esas cosas, que la tenéis presente. Cuando nos reunimos los domingos, lo primero tengo que pensar, tener presente lo que Cristo hizo por mí. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ¿qué? Ni ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Mi vida, ese es el verdadero conocimiento. Yo creo que entendemos que cuando vemos aquí conocimiento, no está hablando de algo de conocer, de algo mental, de huida. Está hablando de una relación donde vas conociendo. Y cada vez eso crece y vas conociendo. Y cada vez sabes más de lo que aquel que te relacionas, que lo que desea, lo que busca, lo que quiere. Esa relación. Cuando hay uno conocimiento, dice no va a dejar. Dice sin fruto. Ahora dice, pero al que no tiene estas cosas, al que no tiene esto, al que de alguna manera, yo siempre esto me viene, no sé por qué, perdonadme por el ejemplo, a lo mejor no es muy adecuado, pero a mí siempre me viene a la mente cuando leo ese pasaje, ¿os acordáis cuando éramos niños y veías una película? Y cómo salías ¿no? Mejor veías una película de superhéroes o tal, y le ves ahora a los niños y sales y te piensas que eres ¿no? Casi te piensas que puedes volar, ¿no te ha pasado? ¿No? Yo me acuerdo que cuando yo era niño, pues eran muy de moda lo de karate, ¿no? De Bruce Lee y tal, ¿no? De este tipo de películas. Y salías del cine o del tal y era tanto que te impactaba lo que veías, que parece que cuando salías parecía ya que podías volar como estos, ¿no? Y hasta, y que va, y te dabas cuenta que no es. Y en nuestra vida a veces
parece que cogemos una inercia en un momento a la presencia de Dios, parece que tal, y después parece que dejamos que la inercia mismo nos apague. No, no. Yo tengo que estar ahí hasta que esto no sea una realidad en mi vida. Tengo que estar, porque lo que Pablo, después vamos a ver, apóstol Pedro dice que eso no son fábulas. Eso no son películas, ni son fábulas, eso es la realidad. Y él hablaba y dice, yo tuve esta experiencia y vi en su gloria, habla de la transfiguración, pudimos ver lo que Cristo hace, lo que Él es. Y escuchamos esta voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dice, pero vosotros hacéis bien, dice, estar atento ¿a qué? A la palabra, porque si hay algo más seguro que tú puedes escuchar experiencia, yo creo que aquí muchos podemos decir cuántas cosas Cristo ha hecho en nuestra vida. Pero si hay algo seguro es lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso esas promesas que Dios nos da, dice que nos las ha dado para que nos las creamos. Para que podamos ver que Dios nos ha dado todo lo necesario. Que Cristo en la cruz logró para que nosotros podamos vivir. Y que nuestra vida puede ser una vida con fruto en este mundo. No queremos pasar por este mundo sin más. Sin más. Si están en vosotros, no nos dejarán sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista que muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mira, aquí la traducción en realidad cuando dice la vista muy corta, habla de miope. Y si hay algo, es lo que hablamos, este mundo continuamente quiere que tú tengas tu mira, ¿dónde? Aquí. Y si yo estoy, si mi vista está aquí, es peligro lo que nos está diciendo aquí Pedro, es que al final me voy a olvidar lo que ha hecho Cristo por mí. Es ese peligro. Y estar en esa situación es como que empiezas a andar como un ciego, como el que no ve. ¿Qué fruto va a haber? ¿No? Andamos totalmente despistados, fuera del camino. Dice, no lo hagamos. Por lo cual, hermanos, en 10 nos anima, tanto más procurad hacer que firme vuestra vocación y que elección. Me encanta eso. Me encanta cómo Pedro habla de que aquello que Dios me llamó de ahí, de las tinieblas, me puso, y dice que esa tiene que ser mi vocación. Que mi vocación tiene que ser de ser un hijo de Dios, que sea luz, que sea sal en este mundo. Esa tiene que ser mi vocación por encima de cualquier cosa. Todo lo demás tiene que ser algo añadido en mi vida. Pero mi vocación tiene que ser esta. Hacerla firme cada día. Y te digo que no la vamos a hacer firme si nuestra mira está en este mundo. No lo va a estar. Hay que poner nuestra mira donde hay que ponerla. Y con toda diligencia añadir esa paz, ese tal que sentimos, ¿no? A veces hablas con alguien y te habla de como algo que un día sentí, pero ya parece que se ha quedado tan atrás. Animémonos en estas cosas, ¿no? Animémonos. Yo a veces digo, el diablo a veces nos pone ese engaño y dice, ya es muy tarde, ya te has alejado mucho. Mira, siendo enemigos, Cristo dio su vida por nosotros. Siendo enemigos. Entonces, más lejos de lo que estaba, hoy es un momento que puedes pedir perdón a Dios y decir, Señor, perdóname, yo he descuidado lo que yo quiero seguir adelante. Nunca es lejos, ¿no? Para terminar, solamente quería leer en el Evangelio de Juan 2 versículos.
quiero terminar con estos 2 versículos. Nunca es suficiente hablar de esto, nunca. Pero quiero terminar con estos porque son, de alguna manera, nos tienen que hacer meditar. Y ver, lo digo porque muchas veces parece que con lo que yo hago es suficiente a veces para estar bien con Dios o para ir al cielo. Y a veces te preguntas a la gente y dices, pero ¿y por qué te crees que vas a ir al cielo? Y bueno, porque hombre, yo no soy como los incrédulos. Yo creo que Dios existe y tampoco soy tan malo como el otro. Y a veces tienen ese tipo de definiciones. Pero sabemos claramente que Cristo decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. Y aquí Cristo, vamos a leer 2 versículos, si os acordáis, uno ni siquiera lo vamos a leer. Vienen con la crucifixión de Cristo, cuando Cristo expiró, ¿qué dijo? Consumado es. Consumado es. Es decir, que Él hizo lo que tú y yo necesitábamos para poder vivir lo que Pedro ahí nos habla. Él lo hizo, la obra es suya. Nadie puede obtener estas cosas por sí mismo. Por eso si nos podemos esforzar, como leíamos, podemos esforzarnos en esta gracia, ¿no? ¿De qué me vale a mí, no? A veces podemos poner ese ejemplo como alguien que no tiene nada y parece que, ¿no? El otro día veía yo, daban en la noticia de un chico moreno de que había venido con una patera y había una familia que le había cogido y le había dado dinero, cosas para que él pueda estudiar, para poder tal, y él se había puesto y ahora es médico y tal, y ves y dices, ¿de qué me vale a mí que alguien me ha dado todo? ¿No? Si yo después, como dice Pablo, dice, la gracia de Cristo no ha sido en vana para conmigo, en vana para conmigo. Entonces, si yo me puedo esforzar, si ese chico se ha podido esforzar, es porque la gracia mismo ha estado ahí. Lo mismo es con lo que estamos hablando. Si nosotros podemos participar de estas cosas, no es por otra cosa que por la gracia de Cristo, porque Él nos ha dado todo lo necesario. Y aquí Jesús está en capítulo 17 en Juan orando al Padre, orando, ¿no? Antes de partir, y nos hace ver esa parte y dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, ¿no? Empezó a orar. Dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra, la que me diste, que hiciese. Cristo acabó la obra. Esa obra que, te digo, a veces pensamos en Dios por la religión o por lo que se nos ha sido enseñado. Pensamos de que simplemente reconocer nuestro pecado y decir a Dios, perdóname. Dios, porque es amor, nos perdona. Aquí no habla de una obra que Cristo tuvo que efectuar para que nosotros podamos ser perdonados, para que nosotros podamos entrar en esa relación. Por eso digo que el amor de Dios, en su poder, en todo lo que Él es, se hizo hombre, habitó entre nosotros, se hizo representante nuestro, ¿no? Cumplió con la ley de una manera, vemos a veces y a veces cuando miramos la Biblia y vemos cómo Jesús cumplía todo, decimos, era Dios, ¿no? Porque solamente Dios puede hacer. No, tienes que pensar que lo hizo por ti. Jesús no tenía por qué hacerlo, lo hizo por ti. Cumplió con todas las cosas, vivió lo que vivió en esta carne, fue tentado, fue llevado, fue golpeado, todo lo que hizo fue por ti y por mí. Para que tú y yo hoy podemos beneficiarnos de esta obra que aquí nos dice, he acabado la obra, la he acabado. Ahora, ¿cómo yo voy a vivir de otra manera? Es lo que de alguna manera Pedro nos dice en su carta. Si tú lees la oración aquí de Jesús, su oración al Padre es lo mismo. De que lo que me diste, que puedan entender el plan, el propósito, que puedan seguir mis pisadas,
que puedan andar en tus caminos, ¿no? Y ese es mi ánimo, de verdad, que tengamos nuestra mirada donde tenemos que tenerla. ¿O hay algo más excelente que el conocimiento de Cristo? ¿Tú crees realmente que en este mundo hay algo más excelente? Mira, a veces de verdad, perdonad que me repito, pero a veces dejamos que este mundo, sin darnos cuenta, nos moldea de tal manera, ¿sí?, que al final lo único que nos hace es daño, ¿no? Nos hace daño. Y a veces ves cómo nuestra vida en lo íntimo con Dios parece que ya no se extiende como tiene que extenderse, ¿no? Porque para que el árbol de la vida interior tiene que ser que fluya, ¿eh? Amén. Que Jesús bendiga. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón. Que soy